los policías alemanes vinieron traficando con droga. Yo me asusté. Todo, hasta las toallas higiénicas, el champú, todo me lo desmantelaron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Brígida y este es mi primer videoblog. Soy una peruana en Dinamarca y quería empezar diciendo que me ha costado mucho hacer este video porque no encontraba un lugar indicado dentro de la casa con la correcta iluminación, ya que mi cámara no es muy buena que digamos, pero bueno, finalmente me animé a salir al balconcito. Voy a empezar diciendo que esto empezó en el 2020, justo en plena pandemia. Yo tenía la intención de visitar esta parte del mundo, Escandinavia, no de vivir, pero quería conocer este lado del planeta porque había leído y escuchado muchas cosas buenas con respecto a la calidad de vida, a las oportunidades, al clima, a la sociedad, y me había picado la curiosidad pues de conocer gente de por aquí. Pasó lo de la pandemia que empezó en mi país en marzo del 2020, cuando se declaró una cuarentena total. Y bueno, o sea, nosotros nos vimos muy afectados porque la gente pues ya no podía ir a trabajar, solamente las tiendas que abarcaban productos de primera necesidad, los hospitales, la policía, las Fuerzas Armadas, eran los únicos que estaban permitidos de salir. Las personas comunes y silvestres como yo, pues teníamos que permanecer en casa hasta nuevo aviso, lo que dijera el presidente. Y bueno, en ese momento yo me encontraba viviendo sola. Tenía un trabajo en una tienda muy cerca de donde yo vivía. Yo vivía cerca del centro de Lima en ese momento. Y obviamente que con lo de la cuarentena, la pandemia, el coronavirus, pues me mandaron a mi casa. Yo no sabía cuándo podría volver a trabajar. Había días, porque habían días en los que tú no podías salir más que una hora. Y yo me ponía a pensar y decía, oh, ¿cuándo va a acabar esto? Realmente extraño ver a mis amigos, a mi familia, a mis primos, a mis tíos. Me gustaría volver a viajar al extranjero. Pasaron los meses abril, mayo, junio, julio. Seguíamos con las medidas. Recién en octubre es que se abren, o mejor dicho, se permiten los vuelos comerciales, porque vuelos de repatriación, eso sí había. Pero es en octubre cuando recién uno comienza a suspirar y decir, bueno, los vuelos comerciales ya se aperturaron, entonces vamos a poder viajar al fin. Pero habían las restricciones, que no solamente era mi país, sino al país al que te dirigías o si hacías escala. Y bueno, para ese entonces, para octubre del 2020, yo tenía contacto con una familia de aquí, de Dinamarca, porque mi plan más o menos era hacer la figura del au pair, que es cuando tú viajas a un país donde esta figura del au pair está permitido. Vives con ellos, recibes un pago mínimo y básicamente los apoyas en las labores domésticas y el cuidado de los niños. No es considerado como un trabajo de verdad en muchas regiones, porque es más que todo como un intercambio cultural. Hay una edad límite también, o sea, depende a qué lugar vas a ir, tienes que revisar eso. El contacto lo tuve desde agosto, más o menos. No solamente con ellos, de hecho había tenido contacto con otras familias más antes de otros países, de Inglaterra, de Suecia,
de Suiza, pero todos me decían, ya, perfecto. Claro, nos gustaría tenerte, me gustaría que me apoyes con los chicos en la casa, pero ¿cuándo vas a venir? ¿Cómo empezamos con tu proceso de visa o el permiso para que puedas venir? Entonces yo tenía que decir, bueno, lo que yo he leído o lo que el presidente ha dicho es que, mira, ¿sabes qué? Esto se va a reaperturar el próximo mes. ¿Tú crees que puedes esperar? Me decían, ya, sí, pero mira, ¿sabes qué? Aquí ahorita es verano, pero en septiembre mis hijos van a regresar al colegio y yo voy a necesitar definitivamente apoyo. Entonces tienes que tratar de ver la manera de llegar aquí a septiembre. Yo me sentía muy triste en ese aspecto. La opción era siempre pues quedarme en Perú más tiempo, retomar mis estudios en la universidad. Y bueno, ya había regresado a vivir con mis padres porque obviamente sin trabajo pues yo no podía seguir viviendo sola. Tampoco quería eso porque, o sea, prefiero vivir sola o con alguien que yo quiero que vivir en casa de mis padres. En fin. Felizmente esta familia no tenía prisa porque ellos ya tenían un au pair y el contrato con este au pair era hasta el 2021. Y yo estaba súper contenta por eso. Entonces yo decía, bueno, hasta el 2021 sobrado. Las medidas restrictivas van a ser más flexibles, ya se va a poder permitir viajar, no va a haber tanto papeleo, las embajadas, etcétera. Aunque bueno, en Perú no hay embajada de Dinamarca. La embajada más cercana se encuentra en Chile, si no me equivoco, o en Colombia, pero obviamente que con el coronavirus, para yo querer hacer algún trámite, yo hubiese tenido que quedarme en algún lugar, obviamente que yo no conozco a nadie ni en Chile ni en Colombia, en un hotel, pagar alojamiento, pagar comida, pagar transporte. Hubiese salido mucho más engorroso para mí y yo tenía la esperanza de que cuando las medidas bajaran, pues ya yo iba a poder simplemente, si era necesario, ir a estos países y tramitar desde ahí la visa o el permiso para poder ser una au pair aquí en Dinamarca. Pero no tenía tanta presión porque ellos ya tenían un au pair y eso era una ventaja para mí. Ni bien se abrieron los vuelos comerciales, yo me compré un boleto para finales de octubre, pero todavía habían ciertas trabas, como que los vuelos comerciales estaban permitidos si no eran más de 4 horas, o sea que si yo quería ir a un destino que, como Europa, que demora más de 12 horas o hasta un día, pues yo hubiese tenido que hacer escalas definitivamente y o sea, irme desde Perú hasta Chile, que es un vuelo de 2 horas, 3 horas más o menos, luego de Chile hasta Brasil, que es como 3, 4 horas, no lo sé, luego de Brasil hasta Alemania y luego de Alemania a Dinamarca, porque ese era mi itinerario original con el vuelo que conseguí. Un vuelo súper largo, de hecho era más de un día, pero dije, bueno, así está la situación, así que hay que hacerlo, ya, normal, ya tenía el vuelo. Pero ¿qué pasó? Como tenía todavía esta incertidumbre con las restricciones y temía que de repente en alguno de los países que yo hiciera escala me pusieran alguna traba y me enviaran de regreso a Perú, yo conversé con la familia y les dije, ¿sabes qué? Bueno, como ustedes todavía van a seguir con este au pair hasta finales de año, no hay mucha prisa, pues yo prefiero mejor mover mi vuelo para un mes después, o sea, a finales de noviembre. Y ellos me dijeron, ya está bien, perfecto, cosa, vienes aquí, un poco que conoces a la familia, ves si te llegas a acostumbrar, si te gusta el clima y bueno, cuando el au pair se tenga que ir, tú inmediatamente entras. Entonces, y no hay ningún problema porque la casa es grande. Para que la familia fue muy comprensiva en ese aspecto, yo tuve suerte. Así que yo dije, ya, perfecto, vamos a hacer eso. Después de una semana, el papá me escribe por Messenger y me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que venirte lo más pronto que puedas porque el au pair de mis hijitos me ha dicho que se va a casar, se tiene que casar y eso significa que ya no va a poder seguir estando con nosotros.
así que tienes que venirte lo más pronto posible. Yo le dije, ¿hasta cuándo me dan plazo? Más tardar la primera semana de diciembre, porque ella se va a casar y he hecho los papeleos, etcétera. Bueno, yo dije, voy a viajar a finales de noviembre, entonces sí, normal, bueno, podré conocerla de repente, me explicará un poco cómo es la rutina y ya, o sea, voy a estar ahí, no pasa nada. Otra vez sentí como que la presión, un poco de inseguridad y un poco de temor también, porque yo estaba viniendo a un país que yo no tenía mucha información más que por videos, fotografías o por internet. Yo no hablaba el idioma, aún no lo hablo, o sea, danés. Yo solamente hablo, bueno, español y el inglés que recién lo había terminado. Había estado estudiando inglés por bastante tiempo. Y, o sea, tampoco no me sentía con mucha confianza. Entonces, de hecho, había mucha inseguridad. Además, mis papás me decían, si te pasa algo, o sea, has averiguado si hay alguna comunidad latina a dónde vas a ir, o peruanos. O sea, ellos también tenían sus propios temores, lo cual es entendible, y me lo trasladaban a mí y yo también no sabía qué decirles, ¿verdad? Pero como yo soy una persona que me gusta arriesgar, pues a mí la verdad no mucho me preocupaba eso porque yo tenía la corazonada de que me iba a ir bien. Pero de hecho quería bajar los nervios de mis papás y lo que hice fue pedir hacer una videollamada, en realidad dos, con la familia, cosa que mis padres podrían preguntarles directamente cuál era el propósito de mi viaje o qué expectativas tenían ellos sobre mí y si entendían mi situación. Fue un poco gracioso porque mis padres no hablan inglés, así que yo hice también de traductora, pero también mi hermana porque ella también habla inglés y así que estuvimos ahí conversando, pero para qué, la familia fue muy comprensiva y mis padres se dieron cuenta que no había nada turbio ahí, que todo era como lo estaban diciendo, así que ya. Ahora, la situación era también sobre los papeles. Como dije inicialmente, no hay embajada danesa en Perú, así que la opción que yo iba a tomar era que ni bien yo llegaba aquí a Dinamarca, yo iba a hacer los papeles aquí en Dinamarca, porque esa opción te da Dinamarca. Y cuando tú haces algún tipo de proceso, sea cual sea, mientras tú esperas, legalmente te puedes quedar en Dinamarca. No tienes que regresarte a tu país de origen para esperar la respuesta, o sea, te puedes quedar. Entonces yo sabía de eso y dije, ya, pues, poder viajar desde Perú hasta Dinamarca, eso es la principal hazaña que tengo que hacer. Entonces, bueno, el día llegó y recuerdo que la fecha era 20 de noviembre, que recuerdo que era un viernes. La razón por la que lo recuerdo es porque 12 horas antes de mi vuelo, que era más o menos al mediodía, me llegó un correo, yo lo revisé, pero justo cuando ya me estaba yendo a dormir, cuando ya tenía todas las cosas listas, mi prueba PCR, porque era lo que pedía, mi equipaje lleno, las cosas que quería llevar, porque también les iba a traer regalos a la familia, un montón de cosas, y estaba súper cansada y las cosas que también tenía que hacer antes de viajar a Dinamarca. Me acuerdo que era casi como la medianoche, pero revisé el correo para ver y me decían que habían movido mi vuelo de Brasil, que en lugar de salir a las, si no me equivoco, eran las 7 de la noche, iba a salir a las 6, una hora, o sea, lo habían adelantado. Pero lastimosamente eso a mí me daba menos tiempo para la escala. Me daba como 40 minutos o media hora, algo así. Entonces yo sabía que el aeropuerto de Sao Paulo, porque es el aeropuerto, es un aeropuerto gigante, yo no conocía y obviamente que cuando tú haces escala también tienes que considerar los tiempos y si es que va a ser posible o de lo contrario pues cambiar el vuelo, ¿no? Me di cuenta que iba a ser muy poco el tiempo y yo no estaba segura de poder hacerlo porque a veces te dicen, ¿sabes qué? Tu equipaje va a llegar a tu destino, así que no te preocupes en recogerlo, pero algunas veces cosas pueden pasar y te dicen, ¿sabes qué? Hay un problema, tienes que recoger el equipaje y ir al check-in y hacer todo el trámite de nuevo. Entonces, como yo no sabía qué iba a pasar y encima lo de la pandemia, entonces dije, no,
Yo llamé, me acuerdo, a la agencia, porque yo compré el vuelo en línea con una agencia sueca, y me dijeron, ya, sí, 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 te lo vamos a mover definitivamente porque no la vas a hacer. Pero el siguiente vuelo va a demorar también, así que te tendrías que quedar en el aeropuerto de Brasil por más horas, casi 20 horas, algo así. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no tendría ningún problema, incluso si me tengo que dormir en el aeropuerto al costado de mi equipaje, no me importa. El problema es la prueba de PCR, porque Dinamarca estaba pidiendo una prueba de PCR de no más de 72 horas. Y yo me la había hecho el día jueves en un laboratorio que me dieron la prueba en 12 horas. Y entonces yo ya tenía mi prueba del día jueves que la iba a usar porque supuestamente yo llegaba a Dinamarca el día sábado. Eh, 2 días más o menos, un poquito más de 2 días. Yo llegaba casi a las 11 de la noche el día sábado. Entonces me dijeron, bueno, si esa es la situación, entonces tú estarías llegando domingo a Dinamarca. Yo digo, bueno, si yo llego domingo y mi prueba es del jueves, va a ser más de 72 horas. Ni siquiera a Alemania voy a poder llegar. O sea, llego a Alemania y en Alemania me van a regresar a Perú porque van a verificar que yo cumpla con los requisitos que está pidiendo Dinamarca. Y, ¿sabes qué? Me dijeron, ok, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero si es que no, vas a tener que volver a hacer otra prueba de PCR y mira, esta es la situación. Bueno, yo les dije, a mí me urge viajar, así que trata de buscarme un vuelo que sea lo más pronto posible y que el tiempo de las escalas no sea muy largo, porque yo voy a hacer otra prueba de PCR, pero no me puede demorar más de 72 horas para llegar a Dinamarca. Así que por favor hagan lo posible. Y le comenté también eso a la familia. Y bueno, la familia dijo, ya, bueno, trata de que te manden al próximo vuelo lo más antes posible. Sí, les dije, eso voy a hacer. Y en fin, fue un proceso muy engorroso. Me decían, como mi vuelo era con LATAM hasta un tramo y el siguiente tramo Lufthansa, me decía los de LATAM que no podían concordar con Lufthansa, que tenía que llamar a los de Lufthansa. Los de Lufthansa me decían, tienes que coordinar con la agencia de vuelos porque ellos son los dueños de tu ticket. Y la agencia de vuelo me decía, sí, estamos llamando a LATAM, estamos llamando a Lufthansa, pero LATAM nos está poniendo trabas, nos está diciendo que, o mejor dicho, no nos responde el teléfono. Yo no sabía a quién recurrir y la verdad me estaba impacientando y mi temor era que me dijeran, sabes que no podemos hacer nada, tienes que comprar un nuevo boleto, podemos reembolsar eso, pero con lo de la pandemia todos los reembolsos demoraban meses y obviamente pues yo no tenía el dinero, o sea, tenía dinero que mostrar, que es uno de los requisitos para llevar dinero en efectivo. Había comprado ya el seguro de viaje, que es también uno de los requisitos, como una viajante de un país que no te piden visa. Eh, y aparte también había hecho varios gastos, entonces yo no tenía mucho dinero, incluso mi familia también me había prestado algo de dinero y yo no me podía dar el lujo de conseguir otro vuelo aparte también porque estaba caro. En fin, traté de ver qué podía hacer por mi lado. Por momentos mi mamá, mi papá me decían, ¿sabes qué? Mejor no vayas o espérate el próximo año. Seguro que el próximo año, 2021, la pandemia va a estar más controlada y ya. O puedes encontrar otra familia. Y yo les decía, no puedo tampoco hacer eso porque ya la edad tampoco ya no me juega a favor. Pasó lo que pasó, me llegaron a conseguir un vuelo en el que yo hacía escala ya no en Brasil, sino en México. De México me iba a Frankfurt, Alemania, y Alemania a Dinamarca. Me lo consiguieron para el 24 de noviembre, que era un martes si no me equivoco. Estaba muy cerquita. Me volví a hacer el PCR el día lunes. Conseguí mi resultado, ya tenía todo listo y finalmente me encontraba embarcando el avión el día martes 24 de noviembre del 2020. Y en ese momento, por las restricciones, te decían, tienes que estar 1 hora antes, porque normalmente cuando es un vuelo internacional deberías estar 3 horas antes, pero yo por las restricciones sabía que tenía que estar 4 horas antes y yo salía creo que a las 10, 11 de la mañana, así que salí de mi casa
bien temprano, porque demoraba como 2 horas para llegar al aeropuerto. Creo que salí como a las 4 o 5, algo así, cuando todavía era de noche en Perú. Y no estaba permitido que tus familiares entraran contigo al aeropuerto a despedirte. Así que solamente me despedí de mi mamá y mi hermano afuera. Con el WhatsApp, con el Messenger estuvimos en contacto durante todo el trayecto. No solamente con ellos, sino también con mi papá y mi hermana. Ellos no pudieron despedirme porque ellos estaban trabajando. Estuvimos en contacto, les estuve contando cada tramo que yo hacía desde Lima, Perú, luego México, luego Alemania, hasta que llegué a Dinamarca. Yo les mensajeaba, les decía, no he tenido ningún problema, me han dejado pasar, no pasó nada, estoy tranquila, estoy bien, ahora tengo que esperar el siguiente vuelo, etcétera. Y ellos estaban como un poco aliviados porque sabían que no era fácil, y además porque yo nunca había viajado tantas horas, era la primera vez. Mi vuelo fue bastante tranquilo, fue largo, pero tranquilo. De hecho que sí me hicieron muchas preguntas, empezando desde Lima. Me preguntaban, o sea, mi destino final, verificaban que yo tuviera todos los requisitos. Igual fue México, pero cada país tiene su propio protocolo. Me acuerdo que en México me pidieron que recogiera mi equipaje y me revisaron el equipaje como si yo estuviera traficando con droga o qué sé yo. Creo que es parte de cómo ellos tienen establecidos las reglas. Pero yo me sentí como que, bueno, si ellos creen que así se debe hacer, pues yo, ¿quién soy yo para criticar, no? Pero sí, pues me hicieron sacar todo, hasta las toallas higiénicas, el champú, todo lo que había llevado, que era parte de mi privacidad, me lo desmantelaron y revisaron. Y bueno, cuando vieron que no había nada, me dejaron pasar. En Alemania fue curioso porque era el primer país de la zona Schengen a la que yo estaba llegando, y me preguntaron, me dijeron, ¿a qué está haciendo? Ok, ¿tienes los requisitos? Incluso, eso sí tengo que decir, yo tuve que comprar un vuelo de ida y vuelta porque yo no estaba yendo con ninguna visa, ningún permiso. Yo ese proceso lo iba a hacer aquí en Dinamarca, por lo que les comenté de las embajadas y las restricciones. Entonces no les podía decir eso, ¿no? Simplemente les decía que estaba yendo como de turista, ¿no? Y por eso les mostré mi boleto de retorno. Pero aún así, no sé, creo que es parte de cómo ellos revisan. Ellos fueron muy quisquillosos, incluso me dijeron, ok, te vas a quedar en la casa de esta persona, esta familia, tienes un teléfono. Les di el teléfono, le llamaron, o sea, al papá de los niños, para verificar que lo que yo estaba diciendo era verdad. Como una anécdota, recuerdo que había otra persona también en esta habitación a la que me llevaron, para preguntarme todo esto, que era una persona que viajaba desde Canadá hasta Dubái, pero creo que era una persona de la India, por el acento más o menos y las facciones. Y en cierto momento los policías alemanes vinieron y lo hicieron parar y le empezaron a tomar fotografías como si fuera para el registro policial. Cuando yo vi eso, yo me asusté y dije, o sea, ¿por qué están haciendo eso, no? Y recuerdo que cuando se lo llevaron, el tipo me dijo algo como que estos tipos son unos cabrones, son malos, así que tenga suerte, algo así, porque la iba a necesitar. Entonces con eso yo me quedé como más asustada, me acuerdo, y decía, bueno, o sea, a mí no me van a encontrar nada, pero obviamente que yo quería que me dejaran continuar mi viaje, o sea, no que me dijeran, sabes que no, tu historia no nos convence, qué sé yo, no, mejor te regresas a Perú. Ese era mi temor. Y además porque fue, como les comenté, muy complicado durante la pandemia. Si no hubiese sido la pandemia, hubiese sido mucho más fácil porque yo ya había viajado anteriormente a Europa, a Italia. Y en ese momento no me pidieron absolutamente nada, así que yo fui tranquila y regresé tranquila. Y esta vez la pandemia hizo que las cosas fueran más complicadas, pero finalmente cuando ellos corroboraron la historia me dijeron, ya, está bien, bueno, estás siendo como de turista, ok, asegúrate de cumplir todo lo que el gobierno danés te pide y buen viaje. Cuando me dijeron eso yo me sentía, uff, finalmente, al fin voy a poder llegar a Dinamarca. Estaba como que muy entusiasmada, muy contenta.
Y inmediatamente recuerdo que no llamé a mi familia, pero sí les dejé un mensaje de voz por la diferencia horaria, obviamente. Creo que ellos estaban durmiendo o algo así. Y les comenté, ¿sabes qué? Los alemanes fueron pesados, pero sí me dejaron continuar. Así que tengo que esperar porque en 2, 3 horas es más o menos cuando tengo que abordar el avión y luego hora y media estaría llegando a Dinamarca. Y así fue. Cuando llegué a Dinamarca, los daneses fueron más tranquilos, solamente me preguntaron un par de cosas, vieron que tenía los papeles y ya, bienvenida. Y además el aeropuerto de Copenhague es un aeropuerto pequeño, no es como los otros aeropuertos. El papá de los niños me esperaba afuera, me recogió inmediatamente. Llegué, era muy tarde, recuerdo, así que me fui a dormir inmediatamente a la habitación que me habían asignado y al día siguiente ya pude conocer a los niños y al resto de la familia. Los daneses, desde el primer momento que interactué con ellos, sentí como que esta vibra de que ellos pues eran mucho más tranquilos, más alegres, más confiados de repente, más honestos, no lo sé, pero sentí muy buena vibra y me gustó eso. A pesar de que no fue fácil y había mucha inseguridad, yo decidí pues seguir mis intuiciones y llegar aquí y no me arrepiento para nada. Si yo no hubiese llegado aquí hace casi 2 años, pues yo no habría conocido a mi esposo. Y creo que eso es lo mejor que me ha podido pasar. Si quieren saber más de mí, suscríbanse. Y si pueden, déjenme algunos comentarios sobre qué cosas les gustaría que yo aborde en los siguientes videos. Pero por lo pronto creo que ya tengo una idea de qué voy a decir en el siguiente video. Así que eso era todo y muchas gracias por estar mirando el video. Que tengan un hermoso comienzo de semana porque hoy día es lunes. Y eso era todo. Adiósito.